Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 30 del libro de Job. Recuerdo que cuando era pequeño fui objeto de muchas burlas. Posiblemente tú también te identifiques con eso. En algún momento alguien se burló de nosotros. Hoy a esto se le conoce como bullying, y esto es mal visto y condenado en la sociedad y en algunas instituciones educativas. Cuando un niño es objeto de burlas por otros, entonces ellos son catalogados como los precursores del bullying. Sabes que Job también sufrió de esto. El capítulo de hoy, él reclama que al final todos aquellos que se acercaban a él, lejos de darle un consejo, palabras de ánimo, ahora también se burlaban. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 9. Y ahora, yo soy canción de burla y también me utilizan como refrán, dice Job. ¿Quiénes se burlaban de Job? La Biblia registra en el versículo 1 del capítulo de hoy que eran jóvenes quienes se burlaban de él. Notemos lo que registra el verso 1. Pero ahora los más jóvenes que yo se ríen de mí. Pero Job no solamente habla de los jóvenes, sino habla también de sus padres. ¿Y cómo los relaciona o cómo los cataloga Job? Notemos lo que dice el verso 8. Son hijos de viles, personas sin nombre, más bajos que la misma tierra. Lejos de condenar la conducta de estos jóvenes, Job condena la conducta de los padres. Y es que nuestros hijos serán lo que los padres hagamos de ellos. Aquí Job condena y de alguna forma está preguntando dónde están los padres de estos jóvenes. Es lo mismo que podemos preguntarnos hoy. ¿Cuál es la conducta de nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho nosotros para mejorar esa conducta u orientarlos para que ellos cambien de conducta? Notemos algo interesante, que los padres tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos al menos en dos aspectos según el capítulo de hoy. El primero es que debemos enseñarle a nuestros hijos que las canas se respetan. Recordemos lo que Levítico registra en el capítulo 19, versos 32. Dice que las canas en realidad son sinónimo de experiencia, y todos aquellos que no lo tienen deben inclinarse hacia ellas por respeto. Así que si tú eres un joven, respeta a los de mayor edad. Ellos tienen más experiencia que tú, saben más que tú. Es más, pueden orientarte por caminos correctos y sacarte de muchos problemas si tan solo estás dispuesto a aprender de ellos. Un segundo aspecto que los padres debemos considerar es que antes de criticar y juzgar a otros, debemos ver nuestra propia vida. Es fácil muchas veces criticar o juzgar los hijos de otras personas. Pero no nos damos cuenta que nuestros hijos tampoco son una joya, o que son personas excepcionales, respetables, pero nos gusta señalar los hijos de los demás. Recordemos lo que Mateo capítulo 7, verso 45, Jesús dijo: hipócrita, antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que hay en el tuyo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? No te preocupes por los hijos de los demás. Preocúpate por educar, instruir y reconstruir la vida de los tuyos. Job también fue víctima de algunas agresiones. Durante este capítulo mencionaremos algunas. Según los psicólogos, hay al menos 18 agresiones psicológicas que pueden llevar a una persona a un estado de depresión, si ésta es víctima de aquellos que están ejerciendo sobre él estas burlas o agresiones. Job recibió, por ejemplo, agresión psicológica, según el verso 9.
Recibió también agresión relacional, según el verso 10. También fue víctima de agresión física, según el verso 10. También él fue víctima de agresión colectiva, según el verso 13. Y finalmente, él fue también víctima de agresión patrimonial, según el verso 13. Definitivamente, la vida de Job no fue fácil, o al menos ese momento angustioso que pasó durante su vida. Su enfermedad, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales y también la pérdida y el abandono de su esposa. Déjame decirte que Job en algún momento esperaba algo y recibió todo lo contrario. Nota lo que dice el verso 26. Sin embargo, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba luz, me vino la oscuridad. Es importante que nosotros mantengamos presente que en la vida no siempre recibiremos lo que deseamos. Job esperaba tener alegría, mas vino la tristeza. Job esperaba la prosperidad, mas vino de la desgracia. Job esperaba estar en la luz, mas la oscuridad lo rodeó. No siempre vamos a estar en situaciones favorables para nosotros. En algunas ocasiones tendremos que enfrentar situaciones adversas, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? Debemos tener la misma actitud que Job tuvo. Recordemos, con todo esto, Job nunca pecó contra Dios. Hoy debemos mantenernos firmes, fieles a nuestras convicciones y sobre todo, fieles a nuestro Dios, quien no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Ten paciencia. Si estás pasando en este momento por adversidades, si eres víctima de las burlas de otros, ten paciencia. Dios hará justicia tarde o temprano. ¿Te gustaría orar para tener esa paciencia que solamente caracteriza a los que dependen plenamente de Dios? Si es así, te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias una vez más por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a tener esa convicción en que en medio de la oscuridad podemos caminar, porque la luz de Cristo resplandecerá en nuestras vidas. Ayúdanos a ser pacientes y a esperar la justicia que proviene únicamente de ti, y saber que después de la tormenta siempre vendrá la calma. Cosas buenas y mejores nos esperan que lo que hoy posiblemente estamos viviendo. Ayúdanos a esperar con paciencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que si deseas recibir estos devocionales por escrito, puedes unirte a nuestro grupo de estudio. Puedes hacerlo a través del enlace que aparece en la descripción de este video. Será hasta mañana en una nueva edición de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.